¿Qué año? 1967. En el 67. ¿Y qué pedía el Papa León, el Papa Juan XXIII? Un nuevo Pentecostés. ¿Cómo? Ahí está la clave. ¿Cómo un nuevo Pentecostés? Y la renovación nos ayuda a vivir ese nuevo Pentecostés, ¿sí? ¿De acuerdo? Así se los dijeron a los hermanos que acaban de llegar. Entonces, viendo esa historia, vamos a empezar cómo fue que si en ese año del 67, vamos a ver el desarrollo y cómo fue que se expandió tan rápido, porque fue como una, ustedes han visto la dinamita, la pólvora se enciende y empezó por todo el mundo. Pues del año 67 que hablamos, cuando estos tuvieron la experiencia en el Arca y la Paloma, ¿verdad? De ahí se expandió a las universidades de Iowa y otros campos universitarios. Era impresionante cómo dice que eso pasó en febrero. 2 meses después ya tenían 100 personas, imagínense. 100 estudiantes se reunieron en esa universidad y ahí dice que por primera vez los empezaron a llamar el pentecostalismo católico, porque lo miraban similar. Les decía que el pentecostalismo existía desde el año 1901, cuando el Papa León XIII hizo la consagración al Espíritu Santo. Entonces, ellos les empezaron, los medios de comunicación les empezaron a llamar el pentecostalismo católico, ¿verdad? Después de esos años, en septiembre de ese mismo año, Ralph Martin y Steve Clark, ellos se van a la Universidad de Michigan y durante todos esos años se concentran en organizar a la renovación carismática. Dice que después, al siguiente año, tenían 40,000 personas. Increíble, ¿no? De 100 a 40,000, es impresionante cómo se iba extendiendo esta corriente de gracia. Entonces Ralph Martin se va a concentrar en organizar la estructura. Ralph Martin fue el primer presidente de la renovación a nivel mundial y recuerden que ellos eran los cursillistas, los líderes de cursillo que tuvieron experiencia y llegaron ahora a ser líderes de la renovación a nivel mundial, que le llamamos ICE, la renovación carismática de servicio a nivel internacional. Entonces, en ese entonces así se llamaba, hoy se llama Caris y lo vamos a ver. Dice Clark, uno de ellos, de estos líderes, que el Señor le inspiró lo que llamamos seminarios de vida. ¿Cuántos han vivido esos seminarios de vida aquí? Amén. Muchos ahora hemos vivido ya varios, creo que uno ya después que dicen uno por año por lo menos, ¿verdad? Para no perder esa esencia. Entonces, porque a veces andamos de seminario en seminario, pues ¿verdad? ¿Qué pasó? Nuestra vida sigue igual, pero bueno. Él dice que Clark desarrolló el bien conocido seminario de vida en el Espíritu, en el cual las personas son introducidas a la renovación. Entonces sabemos que son 7 temas y eso lo vamos a ver mañana. En el año del 68 al 69 pasan cosas muy importantes. Miren qué rápido, apenas de 3 años en que se dio una de las alianzas más fuertes que ha habido, ¿verdad? En esas universidades se hacen congresos nacionales, se fundan los comités nacionales de servicio, hay grandes asambleas y la renovación va creciendo internacionalmente, en Notre Dame, etcétera, etcétera. Se va expandiendo por las universidades por la experiencia de estos chicos que van a la universidad. Del año 68 al 69, los primeros que experimentan esa corriente de gracia fue Ontario, Canadá, ¿verdad? Por eso a veces ustedes van a escuchar la renovación de Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Ellos fueron en el año 68 a experimentar esto con la comunidad francesa. En Latinoamérica llegó con los hispanos ahí 2 años después, en el año 69, ¿sí? Algunos misioneros de acá de Estados Unidos que tuvieron la experiencia fueron y la llevaron allá, en el 69. En el año 71 vemos a Corea y a Australia que reciben esta conferencia y tienen la experiencia también. Para el año 71, las universidades europeas de Roma
American College y la Gregoriana Universidad de Roma hacen de alguna manera ayuda a expandir la renovación carismática, porque de ahí llegaron los seminaristas religiosos o laicos y de ahí tienen esa experiencia y de ahí la llevaban a sus países. Era como esa llamita que va encendiendo, ¿verdad? Se fue expandiendo y regresaban a sus lugares de origen llevando esta experiencia de la corriente de gracia. Para mismo esos años, en el año 67, fíjense, eso en octubre, esto fue en febrero, en octubre llegó un pastor, Samuel Ballestero, a Bogotá y se reunió con el padre Rafael García. ¿Todos conocen el Minuto de Dios? ¿Han escuchado predicar al padre Mario Montúa? Sí, él es del Minuto de Dios, él es encargado de la radio. Entonces, este padre, ¿verdad?, es una obra de la espiritualidad carismática ahí en Colombia, desde el año 67. En el año 69 a la renovación llega a Bolivia. ¿No hay bolivianos aquí? ¿No? En el año 70 llega a México. A México llega en el año 70, a Perú también llega en ese año y a Puerto Rico llega en el año 71. Para el año 73, entonces, como esta corriente va creciendo, era necesario organizarse. Nace, ¿verdad?, de la experiencia, y ahora cómo vamos a hacer, como cuando ustedes organizan los eventos, ¿no? Entonces es necesario un comité, etcétera, etcétera, para organizar eventos. Lo mismo pasó con esos inicios. Se formó una oficina que se llamaba ICO, donde es la primera oficina para poder comunicarse con las diferentes realidades carismáticas en todo el mundo, ¿sí? Entonces, para el año 73, la primera conferencia de la renovación, ¿verdad?, con Pablo VI. Y él dice: podemos reconocer la obra maravillosa del Espíritu Santo en ustedes. Qué bonito, viniendo de un papa, ¿no? Y ese mismo año se da el primer encuentro carismático latinoamericano, conocido como ECLA. Ustedes van a escuchar ECLA, ECLO, IGRES, ECLA, pero todas esas instancias, estructuras eran necesarias para organizarnos como movimiento. Para entonces se da el ECLA, que es un encuentro, recuerden, nivel internacional. Ahorita cómo está organizado, ahí vamos a llegar, pero es un poco diferente ahorita. En ese tiempo era lo internacional, lo latinoamericano, lo nacional, lo diocesano, ustedes son un vicariato, y los grupos de oración. Entonces todo viene, ¿verdad?, en esta corriente de gracia. Para el año 76, esa oficina que se llamaba ICO, ahora se llama ICRO, y esa oficina, ¿recuerdan del cardenal Suárez que le hablé, que fue clave en el Concilio Vaticano II? Él le fue encargada también cuidar a la renovación carismática, por decirlo así, pastorearla. Y en el año 77 se da un encuentro ecuménico en Kansas City. Ahí fue donde llegó, ¿conocen al padre Raniero Canta a la Mesa? ¿O han escuchado hablar de él? Sí. ¿Sí? Él fue el asesor, ahorita ya no lo es, pero él fue el asesor de la renovación a nivel internacional y él contribuyó y ha sido un gran importante para la renovación carismática. Él tuvo su encuentro ahí, ustedes escuchen su testimonio, eso que aplauden, eso que levantan mano, él nos criticaba igual hasta que tuvo la experiencia, pues él dice que es real la vivencia del Espíritu Santo. Entonces, para el año 78, ¿verdad?, esto sigue creciendo, y de esa oficina que estaba en Bruselas, la oficina ahora está en Roma, y es lo que tenemos, una oficina dentro del Vaticano, que está una oficina de la renovación carismática que ahora se llama CARIS, pero en ese entonces se llamaba ICRES. Les repito, la oficina es la renovación carismática de servicio a nivel internacional, ¿sí? Entonces Pablo VI asigna como asesor episcopal al cardenal Suárez. Entonces, para el año 80-90 se trasladan a Roma, ¿verdad?, y por la invitación del Santo Padre en ese entonces. Para el año 90 hay una red internacional de comunidades de alianza que se llaman la Católicos, Fraternidad de Comunidades Católicas, CCR en inglés.
Todo esto es en inglés. Recuerdan que empezó en inglés y cómo después nosotros al habla hispana, ¿verdad?, llegó a los diferentes países. De hecho, su forma de orar, su forma, nosotros le metemos la batería, la guitarra, la alabanza, y hay veces ellos es bien suavecito. Su forma, si ustedes van a uno con la comunidad angloamericana, es un poco diferente, como alaban y bendicen al Señor. Hay veces, no siempre, ¿verdad?, pero siempre son como más relajaditos, ¿verdad? Más así, ¿verdad? Gloria ha experimentado esa parte que Gloria, como yo la veo mucho en los eventos donde voy, yo también por eso la mencioné. En el año 93, el Consejo Pontificio para los Laicos le concede a esta oficina los estatutos. Fíjense, los estatutos son, así nos vamos a regir, esto vamos a hacer. Dice que para el año 73, 67, 68, 69, 70, 71, 5 años después tenían los estatutos listos y Roma no los aprobaba. Se querían asegurar que esta corriente de gracia viene de Dios y va para Dios, ¿sí? Querían asegurarse realmente que este movimiento movido y guiado por el Espíritu, porque está dentro de nuestra amada iglesia. Le tomó 20 años aprobar estos estatutos. En el año 93 es cuando se da esta aprobación, ¿verdad? Y si se fijan, van cambiando de nombre, de ICO a ICRO, de ICRO a ICRES, pero todo está hablando de la Oficina Internacional de la Renovación. Para el año 89 se realiza, ¿verdad?, el primer encuentro latinoamericano-estadounidense. Es decir, aquí en Estados Unidos hay un comité nacional para la comunidad hispana. Entonces, antes era la hermana Katia, hoy está el hermano José Soto. Entonces, ellos, ¿verdad?, tienen 5 miembros. Los primeros miembros o comité fue el Rafael Reyes, Marilyn Kramer, que es lo que mencionaba Natalia, de Carismas y Misiones. Ella era la encargada. Marilyn Kramer era parte del comité de renovación, sale y viene a fundar Carismas y Misiones. Entonces, Pepe Alonso, Rolando Ortega, Monseñor Malagrega. Ellos fueron los primeros integrantes de este comité nacional hispano. Quiero aclarar, ¿verdad?, porque hay varios diferentes y vamos a ver los diferentes comités, no solo los hispanos. En junio de 1990, en el ECLE que tuvo lugar en Chicago, nace el Comité Nacional de Servicio Hispano, que en la actualidad, ¿verdad?, este comité, como los comités de México, Centroamérica y Suramérica, son parte del CONCLA. El CONCLA es el Consejo Carismático Católico Latinoamericano. Entonces, el ECLE, como nosotros como comité de acá de Estados Unidos, es parte de este CONCLA. Y el CONCLA hace un evento cada 2 años que se llama ECLA, Encuentro Carismático Católico de Latinos. Entonces, hay otros grupos. En el año 90 salen los primeros grupos étnicos, los filipinos hacen su primera conferencia anual en el año 86. También en el año 96 los filipinos fundan una comunidad de alianza que se llama Comunidades Católicas Filipinas. Los haitianos reciben a la renovación en el año 90 y hacen su primera conferencia. Los coreanos en el 92. Interesante saber eso, ¿verdad? Cómo se va. Parece que solo nosotros los hispanos aquí en este grupo, aquí en Bakersfield, no, estamos. Yo fui a una comunidad, no digo nombres, para no afectar a los implicados. Pensaban que solo ellos eran, que no había nada más renovación en el otro lado. Cuando supieron esta, de veras, nosotros pensamos que éramos solo nosotros los de esta ciudad. No es interesante, porque las noticias ahora son como más, pues la gente, los medios se comunica uno más a través de los medios, ¿no? Pero sí suele suceder, ¿no?, que la gente piense que solo mi grupo es lo único, ¿no? Somos la extensión de la renovación carismática. Para el año 2018, ¿verdad?, por la voluntad de su santidad Papa Francisco, ¿verdad?, en el 2018 él dice: yo quiero un nuevo servicio que se llame CARIS. ¿Cómo se llama? CARIS. Entonces CARIS
se llama igual un caris, es una palabra griega que significa carisma. Entonces le vino muy bien, porque caris es la renovación, la R, ¿verdad? Charismatic Renewal Service International, un servicio internacional carismático. Entonces, las siglas vinieron muy bien y también significa carisma, caris. Entonces, los charis, unos les dicen charis. Entonces, en el 2019 nace como organismo ya la caris. Lo que quiso Papa Francisco es que de él, de caris, va a emanar todo hacia acá, hacia abajo, hasta el grupo de oración o cualquier otra realidad carismática. ¿No han escuchado gente que dice, yo ya no soy carismático, yo me quedo parroquial? Usted sigue siendo parte de la corriente de gracia. Hay fuentes que dicen, no, yo ahora me separo o hay situaciones entre nosotros como servidores, como líderes, se enojan con alguien y van a fundar el cigarrito de las plumas del Espíritu Santo. Y eso es una realidad. Porque pues salir enojado con alguien, pues ya no me digas, pues yo hago lo mismo. Y eso sucede. Y eso hemos dividido y fracturado, ¿verdad? De alguna manera. Pero la corriente de gracia, esa corriente de gracia que viene de Dios y va para Dios. Entonces, tiene esta conferencia, también funda Caris, tiene un comité en cada continente. Tenemos 5 continentes en el mundo. Entonces, Caris tiene un comité en cada. Nosotros tenemos acá, en Estados Unidos, Caris, le llaman Caris USA, Caris USA. Hay un comité y ese comité lo conforman todas las realidades de la corriente de gracia, ¿verdad? La renovación, comunidades de alianza, etc. Nosotros no hemos escuchado mucho lo de comunidades de alianza. Nosotros escuchamos más grupos de oración. Pero hay comunidades que viven personas. Yo conocí una en Canadá, que yo creo que es encargada de intercesión. Son los de intercesión, vivían como una comunidad. En el mismo edificio y todo, compartían. Era realmente una comunidad de alianza esa. Yo recuerdo en aquellos años. Bueno, para el año, es más o menos la estructura, así como lo ven, allá está el Caris, y es lo que lo ha querido el Papa. Fíjense, la corriente nació de la experiencia y se fue estructurando por la necesidad. Ahora el Papa Francisco dice, no, de acá, una estructura que baje para abajo, ¿verdad? Entonces dice, cualquier cosa que pida Papa Francisco, esta corriente de gracia, va a bajar así. Caris, el CONCLA, ¿verdad? Lo que les decía que es el Consejo Latinoamericano, Caris USA, que es lo que les decía, está el Comité Nacional de Servicio, la Región 8, que somos nosotros, su comité diocesano o el vicariato de Caris Bakersfield, y los grupos de oración que tiene Bakersfield, ¿verdad? Si se fijan la manera de, ahorita el moderador para Caris es Pino Escafuro, para CONCLA está Katia, hubo cambio el año pasado, para Caris USA es una hermana Jane Gunther, y para el Comité Nacional de la Renovación aquí en Estados Unidos el hermano José Soto. ¿Sabemos cuántos conocen a Mabel? ¿Quién no conoce a Mabel? A ver, levante la mano quien no la conoce. Ahorita en una fotito se las enseño, por lo menos. Muy bien. Entonces Mabel es la que nos representa a nivel región 8, la cual región 8 está, claro, en comunión con el Comité Nacional, con José Soto. Y la región 8 lo compone, no podemos poner todos los nombres que hay, imagínense, hay muchos coordinadores. Aquí en su caso de ustedes, ¿quién es su coordinador diocesano? ¿Cómo se llama su coordinador diocesano? ¿Saben quién es su coordinador diocesano? ¿No saben quién es su coordinador? ¿Sí? ¿No? ¿No tiene uno acá en Bakersfield? ¿O del vicariato del Bakersfield? ¿Sí saben quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? José ¿cómo? El apellido no me lo sé, pero No, pues, hermano, preséntese, José ¿cómo? ¿Cuál es su apellido? ¿Ya lo escucharon? José Arradasti. Bueno, él es, ahí pongan el nombre
Vicariato Bakerfield, y ahí ponen el nombre de su... ¿Cuántos son aquí coordinadores de grupos de oración? Levanten la mano. ¿No hay coordinadores de grupos de oración? Sí. Levanten la mano bien alto. El hermano. ¿Solo dos? Allá está el hermano. ¿Solo dos? Bueno, ¿y nuestro coordinador dónde está? Bendito sea Dios. Wow. Es la primera vez que no veo mucho coordinador del grupo de oración. Bueno, en esta corriente de gracia, ¿qué pide Papa Francisco? Él la vigilia de Pentecostés y lo sigue pidiendo y lo reafirma, y cada año que pasa lo vuelve a decir. Le pide tres cosas a Renovación: que compartan lo que nosotros tuvimos la experiencia del bautismo. No sé en qué año ustedes la tuvieron, yo la tuve en el año 96. Esa corriente de gracia, esa corriente de, no, 86, no sé, ya estoy viejilla, ¿verdad? Ya está en mi vida. Esa corriente de gracia está pidiendo compartir con todos el bautismo en el Espíritu, y es la gracia que reciban, compártala, no solo con el grupito, no solo con el movimiento de la renovación. Él está pidiendo que la compartamos con toda la iglesia. ¿Con toda qué? La iglesia. Él está apoyando esto, esta es una idea de él, que compartamos, que no nos quedemos encerraditos, esto es mío, yo solo sé, yo conozco al Espíritu Santo, Dios y yo. No, que compartamos esa gracia con los demás. Está pidiendo también servir a la unidad de Cristo, es decir, ser puentes, canales, no de división con los otros hermanos, entre nosotros mismos, imagínense, como renovación, y como renovación con otros ministerios, con otros grupos. Y de allí nos cuesta mucho salir de los no católicos también. Entonces, esa unidad en el cuerpo de Cristo. Y también nos ha llamado a servir a los pobres. Yo recuerdo mis tiempos, yo casi no lo veo, y es una realidad. La renovación era muy activa en el servicio a los pobres. Yo no sé si ustedes realizan eso, darle de comer a los pobres. Se arman sus burritos y le van a dar a comer a los que no son, que están en la calle. ¿No hacen eso como grupo? O como grupo visitan a los enfermos, ¿no? Pueden allá en el tiempo, hace años. Pero el Papa Francisco nos está pidiendo nuevamente a servir a los pobres, a los que están en la más necesidad. Pobre no es solo el que no tiene un techo. ¿Cuántas veces necesitamos pobres espirituales, ¿no? Entonces aquí, sean físicos o espiritualmente, lo que Papa Francisco nos está pidiendo: salir de nosotros mismos y pensar en los demás. Amén. Amén. Entonces, esa estructura, por lo menos en fotos, sí se los traigo, aunque no los conozcan. Estos hermanos fueron los de ICRES cuando iniciaron, muchos líderes ahí. El hermano Andrés fue, el que está de color rosita. Él estuvo en la nacional, estuvo en lo latinoamericano y ahora está en lo internacional. Entonces este hermano ha sido adelante, estuvo en la región 8, fue uno, entonces, perdón. El ICRES tiene varias realidades que toca África, Asia, Europa, Norteamérica, Oceanía y Sudamérica. Entonces ellos de alguna manera en ese tiempo habían dirigido esta corriente de gracia. Su misión era llevar los objetivos, buscar la unidad, buscar comunión entre las diversas iglesias cristianas, y su visión era ser embajadores del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros debe ser un embajador de este bautismo del Espíritu Santo. Entonces, Cariz Nacional, lo que les decía, ellos también tienen sus propios objetivos, tienen sus propias reuniones, y ese es el equipito, ¿verdad? Que tiene, ahí está el padre Raniero, que está vestido con su sotana cafecita. Él es el padre Raniero. El que está al lado de él es el nuevo asesor a nivel internacional. Entonces, ellos están para estar en contacto con lo nacional, regional, continental, y que se respete la diversidad en la renovación, ¿verdad? Las necesidades de formación. La renovación a nivel continental, que es latinoamericano, acaban de salir en el octubre. ¿Tú fuiste, Gloria? ¿No fuiste, Aleja? El año pasado, no. Okay. En este congreso salieron elegidos
por lo menos que se ven ahí. Esta es Katia Arango, la que está aquí. El que está al lado de ella es el subcoordinador, que es de Brasil. La que está al lado del señor es la coordinadora de los jóvenes, el asesor, el tesorero. Ellos también tienen un evento cada 2 años, que es el ECLA, y así es como funciona este CONCLA. Cuando ustedes escuchen CONCLA, es la renovación a nivel latinoamericano. Cuando escuchen ECLA, es la renovación a nivel nacional, latinos en Estados Unidos. Cuando escuchen ECLA, es el mismo encuentro de los latinoamericanos, pero cambia de consejo a ECLA, porque es un encuentro, es una reunión que se hace con los líderes. Yo he tenido la bendición de estar en 2 de ellos, o 3, no recuerdo. Ese mismo comité también tiene comisiones, tienen Secretaría de Jóvenes, tienen intercesión, formación, finanzas, la unidad de los cristianos, comunicaciones y la promoción humana. De ahí también ellos tienen sus propias comisiones. Qué bonito saber todo eso, ¿no? De cómo están organizados, quienes de alguna manera nos han liderado, nos siguen liderando. Han habido 31 ECLAs, ¿verdad? Desde el 2072 al 2024. El próximo ECLA, ¿qué año va a ser? Si es cada 2 años. En el 2026 y va a ser en Brasil. A ver a quién le toca ir. El CARI Nacional, como les decía, ellos son los que la conforman, la comunidad filipina, la haitiana, la comunidad, esto es en inglés, la comunidad norteamericana. Estos son los nacional, vimos la estructura internacional, vimos la latinoamericana que nos corresponde, vimos lo nacional a nivel CARIS, y ahora a nivel nacional como comité dentro de un CARIS está el Comité Nacional de Servicio. Monseñor Malagreca, él es el asesor, el nuevo coordinador es José Soto, el secretario es Manuel Jaime, Marco García es el representante juvenil, cada quien en su diócesis, ¿verdad? Aquí también hay otros miembros de este comité, Enrique, el hermano Enrique, son miembros, Aida, Mari y Janet. Entonces ellos también son parte de este comité nacional y esta se organizó para el año 91. Recuerden que esto nace en el 90, el primer encuentro, se organizó por regiones. Entonces dice, está muy grande, ¿verdad? ¿Cómo organizarnos? Este país está grande, se organizó por regiones. Nosotros, como pueden ver, la parte verde, todos esos estados son de la región 8, ¿sí? Para poder pastorear, para poder, ¿verdad?, de alguna manera tener esa comunicación con nosotros. Por ejemplo, el Comité Nacional se reúne una vez al mes como Comité Nacional y es el 21 de cada mes. Entonces, el 21 de cada mes estamos invitados, se sigue por las redes, por YouTube, por Facebook, etc. Si ustedes quieren estar viendo, tener esa comunicación, yo pertenezco a esta corriente de gracia, ¿no? Entonces nosotros como región 8, Arizona, California es la que más tiene, Nevada, Oregon, Utah, Washington, el oeste de Canadá, Alaska y Hawái. Siempre dicen en cada junta, vamos a formar un grupo Alaska o a Hawái para irnos a hacer una junta allá, irnos de vacaciones a Hawái, pero no se da. Dice, a ver, ¿quién se anima a ir a formar un grupo de oración a Hawái? A ver, vámonos para irnos a Hawái. Entonces, como ven, California es el que tiene más representación. El asesor espiritual de la región 8 es nuestro querido diácono Santiago. ¿Sí lo conocen algunos? Sí. Los que no conocen a Mabel, ella es Mabel. La ven con pelo así canosito, pero está joven, ¿ok? Le dejó sus canas ella, pero sí está muy joven Mabel. Mabel, Erika, que es la tesorera, y José, ¿verdad? José, que es nuestro guía, que es nuestro secretario regional. Ellos son los 4 que componen el comité regional. El comité regional tiene 2 reuniones, una en febrero y una en julio. Y en octubre hay un encuentro regional. ¿Cuántos hay en un encuentro regional? Levanten la mano. Ahora sí, un poquito más.
¿verdad? No del ECLA, no del ECLE, no del ACT, todos esos nombres, pero el encuentro regional como que es más, ¿verdad? La posibilidad de ir, tenemos esa posibilidad de estar ahí. Entonces, cada año hace un encuentro regional. Han habido, en Sacramento se dio la primera conferencia. Yo, por la gracia de Dios, ni me había fijado que yo he estado estos 19 años, he estado en cada conferencia, en cada encuentro, para la gloria de Dios. En Sacramento, cuando me tocó, no como líder, me tocó en la cocina y escuchaba todo. Estaba cocinando y escuchaba lo que estaban haciendo en la conferencia. Entonces, desde ese año 2007 fue el Sacramento, o sea, de ahí están todos los estados donde han habido un encuentro. Y ahorita vamos a tener nuestro 19 encuentro en Monterrey. ¿Cuántos van a ir al encuentro? Son poquitos. Gloria a Dios, yo sí voy a ir. No me la pierdo, primero Dios. Si no me da vida. Es en California. Va a ser. No es lejos. Monterrey, México. Es Monterrey, ¿no? Los de Phoenix se los perdonamos. No, va a ser en San Bernardino. San Bernardino. Y ustedes lo van a tener. Este va a ser el taller de carismas que va a ser el próximo fin de semana, hermanos. Yo sé que el cupo está limitado, pero el hermano diocesano, perdón, es que cuando vengo a Bakersfield me confundo. El hermano del vicariato tiene, pues, él es el que tiene esa parte de registrar a las personas que van a ir. A nivel región 8, nosotros tenemos también un comité juvenil. El asesor sigue siendo el diácono Santiago. La representante juvenil interina es Vanessa Martínez, está interina desde el año pasado. Ella también funge como tesorera y es de la diócesis de Sacramento. Y nuestro hermano Leo, que está aquí, es de la diócesis de Oakland. ¿Han conocido a los jóvenes? Sí. A los jóvenes dicen sí, rápido. Pues el comité juvenil organiza cada año un taller y también una conferencia regional juvenil. Uno en el mes de marzo y el otro en junio. Aquí han pasado, estos son los líderes juveniles que han pasado desde el año 2008 a este año. Jessy de Mara, es un cantante, un músico, Manuel Aimes, Cristian de San Diego, Marcos, Lorena, Vanessa. La renovación está en todo el continente. Dice que los censos de 2015, imagínense, estamos a 10 años después, eran de 220 millones. Ahorita yo creo que hay más, pero ese es el porcentaje. Mire cómo empezó en el año 67 y ya llevan 19 millones en Norteamérica. Suramérica lleva 112 millones. Ahí sí que se expandió muy rápido la corriente de gracia. En África, 18 millones. En Europa, 6 millones. En Asia, 18 millones. Y en Australia, 293 millones. Definitivamente la corriente de gracia, si viene de Dios, esto ha sido una gran bendición. Amén. Amén. Esa ha sido nuestra experiencia, pero vamos a ver qué dice Benedicto XVI sobre los movimientos eclesiales. Escuchemos. Los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades que han florecido después del Concilio Vaticano II constituyen un don singular del Señor y una respuesta valiosa para la vida de la Iglesia. Lo ha observado Benedicto XVI al recibir a los obispos y participantes de distintas realidades internacionales del movimiento de renovación carismática en el mundo. Los movimientos y las nuevas comunidades son como erupciones del Espíritu Santo en la Iglesia y en la sociedad contemporánea, precisamente porque asistimos a un florecimiento prometedor de movimientos y comunidades eclesiales. Es importante que los pastores ejerciten ante ellos un discernimiento prudente y sabio. Deseo de corazón, dijo el Papa, que se intensifique el diálogo entre pastores y movimientos eclesiales a todos los niveles, en las parroquias, diócesis y con la sede apostólica, también considerando los procedimientos para los reconocimientos que se seguirán. Ese les quedó de este videíto. ¿Qué decía su santidad? Bueno, no es santidad, Papa Benedicto XVI. Que los movimientos eclesiales estaban reunidos con de todos los pastores, líderes de la renovación, exactamente con la renovación carismática.
y decía que somos como erupciones del Espíritu Santo. Y como somos también esa corriente que necesita ser pastoreada. ¿Sí se ha escuchado? El discernimiento de cada pastor. Por eso tenemos que dejarnos que nos pastoreen nuestros sacerdotes, ¿verdad? Nuestros líderes. En este caso, aunque no nos caiga muy bien, somos humanos, miren, ve que el fin no es la excepción. O donde sea, a veces no nos cae muy bien el líder, ¿no? Pero saben que trabajar en comunión. Y no sé nada, a mí me vengo con el hermano nuevo, yo nunca he hablado con él, ¿ok? ¿Ok? ¿Le quede claro? ¿He hablado con usted? Ni siquiera para leer solo un papel me puso al secretario para invitarme. Entonces, esto es una realidad que nos pasa, que nos sucede. No nos dejamos pastorear. Pensamos que el Espíritu Santo ya lo tengo y nadie más me va a decir nada. Hay que dejarnos como movimiento pastorear esta estructura, por eso está la gente que nos quiere ayudar, ¿no? A seguir en el buen camino. Si quieren seguir en el buen camino, hermanos. Amén. También. Yo me he dejado pastorear. ¿Qué más? Dialogué con el que está al ladito. ¿Qué fue lo que más te interesó del desarrollo y la expansión de la renovación? Con el que tiene, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Cómo fue que se expandió? ¿Cómo se desarrolló? Con el que tienes al ladito, nada más.